Garantía y certeza. Con ese título ya ustedes saben la mayoría de qué vamos a hablar. Algo que es una garantía y algo que es una certeza. ¿Qué será? Es una palabra de dos letricas. Empieza por F y termina por E. Con ese título no hay duda de que vamos a hablar de la fe. Y uno ve esas palabras y automáticamente sí dice, ay, eso es la fe. Ok, eso es la fe. Y parecería absurdo si pregunto, ¿qué es la fe? Porque pues es muy fácil. Hebreos 11:1 dice, la fe es la garantía de lo que se espera y la certeza de lo que no se ve. Pues esa es la fe. El título decía lo que es la fe. Yo creo que la fe es mucho más que eso. La fe, como se define ahí en Hebreos 11:1, está sintetizada, está abreviada. No podemos decir, yo leo Hebreos 11:1, ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve, y ya sé lo que es la fe. No, es mucho más que eso. Mucho más que eso. Incluso para entender lo que es la fe, nosotros debemos analizar esa palabrita pequeñita, que en español fue traducida así de pequeñita. En inglés es un poco más larga, pero en griego y en hebreo es más larga. Y tiene mucho más significado. Lo que sucede es que nos hemos acostumbrado al facilismo de leer la Biblia y conformarnos con lo que vemos. La fe es la garantía de lo que se espera y la certeza de lo que no se ve. Y decimos, ya entendí, pero espérate, ¿qué significa esa garantía y esa certeza? Y no estamos yendo a lo profundo de la palabra. Y para ir a lo profundo de la palabra yo tengo que saber qué significa esa palabra. Cuando escuchamos la palabra feliz, inmediatamente es un estado de ánimo, hay alegría. Incluso tendemos a pensar que no hay problemas, pero cuando escuchamos la palabra fe, ¿qué implica? ¿Qué es lo que hay debajo de esa palabra? Para entenderla, y espero que esto no lo vean como chicaneando, porque no sé ni hebreo ni griego, vamos a ver estas palabras en el original para entender, porque tanto en el hebreo como en el griego las palabras tienen significado profundo, inspiran emociones. Entonces, empecemos en el origen. En el Antiguo Testamento, la palabra usada en el hebreo es esa que aparece ahí en pantalla y se leería algo como emuná. Emuná. Y tampoco nos dice nada, pero los que saben hebreo, esta palabra implica solidez. Es como en español decir quieto. Eso no es una palabra suave. No hay forma de decir quieto y que suene dulcecito. Uno tendría que decir quietico, papito. Pero cuando uno escucha la palabra quieto, ya uno se alerta. Pues la palabra en hebreo, emuná, es una palabra firme. Y tiene la misma raíz de amén. ¿Y recuerdan qué significa amén? Que así sea. Hay firmeza en el amén. Cuando decimos amén no es rellenar un espacio vacío en la iglesia, o no es generar euforia en la feligresía. Alguien tiene que decir amén y todos dicen amén y uno se siente, ay, bien, me están respondiendo. No, amén es una declaración, una afirmación diciendo, deseo que eso se cumpla. Yo quiero eso para mí.
Pues emuná, fe, en hebreo, tiene la misma raíz. Pero ojo porque es un énfasis diferente. La raíz de esas dos palabras, que es amán, significa algo sólido, algo firme, algo confiable. A veces yo siento que este atril se mueve un poquito, entonces esto no sería una buena descripción, porque a veces no se siente muy sólido. Pero a veces nos sentamos en unas sillas que uno sabe que eso no se va a caer nunca. Firmes. Ese es el sentido de la palabra emuná, fe. Es algo firme, algo sólido, algo confiable. La fe en el Antiguo Testamento describe más una cualidad de una creencia sostenida. La fe en el Antiguo Testamento, el emuná, era suficiente por mucho tiempo. Y recuerden que ellos vivían con la fe de que el Mesías iba a llegar. Ellos vivían con la emuná sostenida, firme, de que iba a llegar. Ellos sabían que iba a llegar, porque emuná es confiable. Por eso es que en Habacuc, cuando dice, el justo vivirá por su fe, ahí esa palabra fe, esa es emuná. El justo vivirá por su fe, era una declaración confiable. Ahí no cabía duda. Cuando el pueblo hebreo escuchaba esa declaración, ellos no decían, bueno, esperemos que así sea. No, la declaración era tan firme como decir, quietos. La declaración era tan clara que no había duda de que el justo iba a vivir por fe, que debíamos poner nuestra emuná en algo que iba a suceder en el futuro. No se sabía cuándo, pero sí se sabía con toda certeza que iba a suceder. Bueno, cuando sucedió no se dieron cuenta muchos, la mayoría, pero sucedió. Luego, esa fidelidad duradera, esa fe sostenida, esa creencia sostenida, evidentemente se mantiene con el tiempo, y cuando llegamos a los tiempos del apóstol Pablo, ya no hablaban hebreo, ya hablaban griego. Y en Romanos 1:17, Pablo cita este mismo versículo diciendo, de hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio al fin. Tal como está escrito, el justo vivirá por la fe. Entonces ahí encontramos a Pablo citando en griego algo que se había dicho en hebreo. Es la misma expresión traducida de hebreo a griego y ahora al español. Pero la palabra que usó ahí Pablo era pronunciada algo como pithtish. Pithtish en griego también es una convicción firme. Pithtish es confianza. En español no está tantas veces en la Biblia, pero en griego aparece más de 240 veces en la Biblia. En la traducción al español se combina con otras palabras, con el sentido de la oración, y no aparecería el original pithtish. Cambia un poquitico el énfasis, porque acá, cuando ellos escuchan pithtish, es una confianza activa, no en algo que va a suceder, sino en alguien. La estructura de esa palabra deja por fuera el entender que sea un evento y lo pone en una persona. Entonces, cuando Pablo dice, tal como está escrito, el justo vivirá por la fe, ya no es un evento que va a suceder, sino que es alguien. Y si miramos en escala de tiempo, ya había sucedido.
Ya había llegado un alguien. Esto no implicaba solamente creer que algo era verdad, sino que cuando la persona vivía la fe, estaba comprometido, no por ese algo, sino por ese alguien. Había un compromiso hacia la persona en la cual estaba la fe. Del Antiguo al Nuevo Testamento cambió que la fe se ponía en un evento y ahora la fe se pone en una persona. La traducción del hebreo al griego cambia el sentido, cambia el objeto, cambia el fin de la fe. Ya no es hacia un evento, algo que va a suceder, sino en una persona. Entonces ahí, cuando Pablo dice, el justo vivirá por fe, está diciendo, el justo vivirá por alguien. Emuná entonces está mirando hacia el futuro, con una fidelidad firme, sólida, confiable, pero mira hacia el futuro, esperando una promesa, mientras que Pittish está mirando hacia atrás, con una confianza ya fundamentada en una persona y en algo que ya sucedió. La fe, sea como estaba en el Antiguo Testamento, que se presentaba en un evento futuro, o como la tenemos en el Nuevo Testamento, que es en alguien que ya vino, la fe, en ambas definiciones, tiene una palabra común, y es la firmeza, la solidez. La fe no puede ser endeble. La fe no puede ser ciega. Somos muy buenos para creer a ciegas, para tener fe a ciegas. Cuando yo no predico, sino que predica otra persona, yo les pongo el micrófono. Nunca nadie me ha dicho, uy, pero eso no me pasa corriente. ¿Por qué no preguntan eso? Y un micrófono pasa corriente. Hace poco en unos bautizos vimos cómo le pasó un corrientazo a la persona que estaba predicando. Y fue fuerte, le tocó parar. Porque fue fuerte. Le pasó el corrientazo. Pero ¿por qué yo vine al otro día y me puse este micrófono sin pensar ahí? ¿Será que? O uno no está pensando que el micrófono se va a caer. Eso estaba programado para la fe. Martina no puso el micrófono ahí pensando que se iba a caer. Ella creía que se iba a quedar ahí. Eso es fe. Yo lo pongo ahí y confío a ciegas. Cuando yo pongo el micrófono ahí o cuando me pongo un micrófono, yo le digo, a ver, préstame la ficha técnica a ver qué tantos vatios o qué tantos voltios esto va a tener, a ver si es posible que me cause daño. No. O cuando voy a poner el micrófono en una base, no digo, a ver, este micrófono pesa 237 gramos, esta base está hecha de este material, con esta durabilidad, a esta inclinación va a resistir. No, no hacemos eso. Simplemente lo ponemos y confiamos que va a estar ahí. Hay una confianza en ese aparato. Cuando se sentaron en estas sillas, hay una confianza en que esa silla te va a sostener. Gracias por el agüita, voy a tomar agua. ¿Alguien ya la abrió? Gracias. Voy a tener fe que no le echaron nada y me la voy a tomar. Es fe ciega. Yo no dije, esperen, tráigame una prueba química para yo poderle hacer, para asegurarme que no tenga bacterias o que no le echaron algo. Ejercitamos, practicamos nuestra fe a ciegas en muchas ocasiones en nuestra vida cotidiana. ¿Qué tal cuando estamos conduciendo? Yo me subo al carro confiando que cuando yo vaya a poner el pie en el pedal de la izquierda o en el del centro, si no es automático, el carro se va a detener. Y lo hago solo por fe. Yo no me voy a revisar todo el sistema.
Pero nuestra fe en Dios no puede ser ciega. Porque la fe que encontramos en la Biblia, tanto el emuná como el pistish, son fundamentadas, son firmes, son sólidas. La fe no es ciega. Los que vieron la entrevista o la charla de Edgar, ahí ven que hablamos de algo y es, no hay que apagar el cerebro para poder creer. Al contrario, hay que tenerlo bien encendidito. Porque si no termino creyendo en un montón de cosas. Si no la vieron, está en el grupo y está en el canal para que la vean. Muy interesante y viene la segunda parte. La fe tiene que ser informada. No puede ser fe ciega. No, amada iglesia, no, la fe no es ciega. Por eso es importante estudiar la palabra en el original. Ni emuná ni pistish son ciegas, son endebles, son palabras, son términos, son expresiones que hablan de una firmeza. Nuestra fe debe ser informada. Nuestra fe llega a ser informada si es una fe auténtica. Si yo no tengo una fe real, si no es auténtica, no me va a interesar mucho profundizar. La fe auténtica me lleva a conocer qué es realmente en lo que estoy creyendo. La fe duradera, como emuná y como pistish, son auténticas y lo son por tres motivos especiales. El primero, objetividad. La fe no se mueve por emociones. Las emociones son reales, pero no siempre son objetivas. Mi fe no se puede basar en cómo me siento hoy. Mi fe no puede ser como las olas del mar que dependen del viento que va para allá o para allá. Mi fe debe ser firme y objetiva, no basada en cómo me siento hoy. ¿Y cómo estás? ¿Cómo está tu relación con Dios? No, pastor, es que no me he sentido bien últimamente. Yo no pregunté cómo te has sentido, pregunté cómo está tu relación con Dios. No debería tener ninguna relación. Entiendo cuando nos sentimos tristes, cuando nos sentimos frustrados. No es tan fácil. Pero si soy consciente que mi emuná o mi pistish es firme, no voy a dejar que dependa de cómo me siento. Mi fe debe ser objetiva y más adelante vamos a profundizar un poquito en eso. La fe auténtica es informada, no es ciega, no es ignorar, no es decir, yo no sé cómo funciona eso, yo solo me dedico a creer. Es que yo soy una persona de fe, no tengo que tener la explicación. Chévere que sean así, pero y entonces cuando alguien te trae algo que no es bíblico, ¿cómo lo vas a filtrar? Somos una iglesia berea. ¿Qué caracteriza a la iglesia berea? ¿Qué caracterizaba a la iglesia cuando Pablo y Silas llegaron a Berea? Que todo lo que ellos decían, ellos venían y lo confirmaban. Por eso es que somos una iglesia de Biblia abierta, por eso es que debemos tener nuestras Biblias. Porque no creo solo lo que me digan y soy una persona de fe. Maldito el hombre que confía en el hombre, porque el corazón del hombre es engañoso. Dice la Biblia, no lo digo yo. Entonces, ¿cómo encuentro la verdad absoluta? Acá. Es una fe informada, no es ciega. Pastor, lo que usted me diga, yo lo hago. No, qué peligro. ¿Han visto que hay pastores que dicen que hay que entregar todo lo que tiene para poder sembrar y después salir? Compruébeme que yo siembro un billete en la tierra y le echo agua y después sale un árbol de billetes y le voy a creer eso. O cuando dicen, decláralo y lo lograrás, la palabra tiene poder.
Sí, la palabra tiene poder, pero la de Dios, no la mía. Dios creó todo con su palabra. A mí me cuesta crear un discurso con la palabra. La fe tiene que ser informada. Nosotros no nos podemos quedar con lo que escuchamos. Nosotros tenemos que ir a mirar, porque entre otras cosas, la fe viene por el oír. ¿Oír qué? La palabra de Dios. ¿Por qué oír y no leer? Porque era una cultura oral, porque ellos escuchaban la palabra de Dios. Si nos queremos pegar al pie de la letra, listo, hoy en día hay aplicaciones que me permiten escuchar la palabra de Dios. Pero ahí se refería a alimentar la fe con la palabra de Dios. Eso implica que la fe es informada. Miren, es sencillo. Si yo amo a Dios, quiero conocerlo. Si quiero conocerlo, pues lo busco. ¿Dónde lo busco? ¿Dónde? En la Biblia, en su palabra. Quiero escucharlo. Cuando hay una persona, allá en nuestra adolescencia, en nuestra adultez temprana, hay una persona que nos gusta y entonces uno quiere conocer más a esa persona. Y entonces yo conocí a Tatiana y yo quería conocerla más. Yo no me iba para un parque a abrazar el árbol para poder conocer a Tatiana. O yo no le pedía a Tatiana, ay, es que tengo un frío y no traje chaqueta, ¿me prestas tu buzo? Y entonces me quedo con su suéter, con su buzo y me quedo abrazando el buzo. No, yo quería pasar tiempo con ella y conocerla a ella. Y hay gente que cree que conoce a Dios a través de la naturaleza. Claro, aprendemos cosas de Dios a través de la naturaleza, pero si quiero conocerlo a Él, es en su palabra. Nada habla más claro de Dios que la palabra de Dios. Y nos habla en sueños, y nos habla a través de personas, y nos habla en su naturaleza. Sí, nos habla de muchas maneras, pero la forma más efectiva de escuchar a Dios es cuando Él me habla en su palabra. La tengo al alcance de mis manos. Mi fe informada solamente puede ser informada a través de la palabra de Dios. Y si viene alguien y me dice, ay, hermano, es que estaba orando y Dios me puso tu nombre en mi mente y me dijo que te diga que avances con ese negocio, que vea adelante, que confíes en Él. Ah, bueno, hermano, muchas gracias, que Dios te bendiga. Me voy, Señor, dímelo. ¿Por qué no me lo has dicho a mí? Cuando alguien hace un par de años me dijo que íbamos a plantar una iglesia y que toda esta locura, yo dije, pero ¿de dónde saca eso? Yo estoy bien acá donde estoy, este es mi ministerio. ¿Qué más iglesia que 400 estudiantes y todas las familias y todo lo que hacemos con otros colegios? No, este es mi ministerio. No es que eso me lo dijo Dios. Tan raro. Yo hablé con él esta mañana y no me dijo nada. Mi oración hacia Dios fue, Señor, ¿será que si eras tú y por qué no me lo dijiste a mí? Y comenzó Dios a confirmar. Bueno, aquí estamos. Entonces no siempre que alguien viene y me dice algo de parte de Dios es mentira. No podemos ser escépticos. Puede ser que en esos momentos yo no estoy buscando mucho a Dios y por eso me tiene que mandar razones con otro. Puede ser que me lo está diciendo y yo no le estoy entendiendo, entonces me lo manda a decir con otro en mi mismo idioma. Puede ser que me lo esté diciendo y yo lo esté entendiendo, pero me estoy haciendo el que no entiendo, porque aquí estoy bien. Pero cuando Dios te habla, siempre está alineado a su palabra. Y si no está alineado, detente. Espera un momentico a que Dios te lo confirme. Ah, pero si está alineado, avanza.
Avanza porque te van a pedir cuentas. Pero avanza no con lo que otros te dicen, no con lo que tú crees. Avanza con una fe informada. Porque si avanzas y te equivocas, vas a saber que ese error hacía parte del plan perfecto de Dios y que en ese error va a haber algo bueno para ti. Porque a los que amamos a Dios, todo nos ayuda para bien. Y tercero, la fe debe ser fundamentada, que es lo que ya estamos hablando. Ahora, la fe no se fundamenta en la disciplina, la fe no se fundamenta en el temor. La fe se fundamenta en 4 cositas. A-M-O-R. La fe se fundamenta en el amor. No hay otro fundamento en la fe. Si amo a Dios, amo su palabra, amo su creación, amo lo que Él hizo para mí, aunque yo crea que es imperfecto, aunque a veces no me guste. La fe no se basa en lo que cuidadito. La fe se basa en la abundancia, en lo mucho que me amó. En la abundancia de amor que derramó por mí en la cruz. Si yo amo a Dios y mi fe está bien fundamentada en la palabra de Dios, no tengo otra opción que amar. Amar lo que Él creó, incluyendo al prójimo, incluyendo las personas que no me gustan, los debo amar. Incluyendo a alguien que queremos que salga rápido del poder. Eso es amén. Amada iglesia, vivimos en un mundo imperfecto, pero ese mundo imperfecto fue creado por Dios. Dios hizo la creación y el mundo, la creación es imperfecta. Entonces no estamos llamados a amar lo perfecto y lo bonito. Estamos llamados a amar la creación de Dios. Y sé que a veces es difícil amar al prójimo o amar al hermano. Somos diferentes. Hay luchas de orgullos. Aunque no queramos. Pero si mi fe es fundamentada, si mi fe está bien informada, si mi fe es objetiva y yo tengo fe, yo tengo esa convicción, si yo tengo esa garantía de lo que se espera, esa certeza de lo que no se ve, yo debo amar. No por obligación, sino porque es un resultado de mi fe. ¿Cómo así que un resultado de la fe? Claro, es que la fe no es simplemente un concepto para estudiar y saber cómo se decía en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento y que es una garantía y que es una certeza. La fe tiene una utilidad, varias utilidades. ¿Cuáles son los usos de la fe? ¿Para qué sirve la fe? La fe no es solo un sentimiento. Si fuera solo un sentimiento, pues solo serviría para sentir. Pero la fe no es solo un sentimiento. Tiene funciones concretas. Una función de la fe es la conexión. La fe nos conecta con Dios. ¿Cómo me puedo conectar con Dios que no lo veo si no tengo fe? Eso es lo que dice en Efesios 2:8. Porque por gracia han sido salvados mediante la fe. El pecado me aleja de Dios. El pecado abre un abismo entre Dios y yo. Y me quiero conectar a Dios. Pues esa conexión solamente la logro cuando he sido salvado
mediante la fe. La fe es el canal. La fe no es un mérito. Otro uso de la fe es dirección. La fe nos ayuda a dirigir nuestras vidas. Por eso es que Proverbios 3:5 dice, confía en el Señor con todo tu corazón. No dependemos de nuestra propia comprensión. Si yo dependo de lo que yo mismo logro entender, de lo que yo mismo puedo hacer, ¿para qué necesito fe? Si puedo saber que si me enfermo, yo me alivio. Si me quedo sin plata, yo trabajo. Si me quedo sin familia, consigo otra. Bueno, todo eso puede ser cierto. ¿Y cuando peco? ¿Cómo resuelvo eso? Solamente con fe. Entonces no es siguiendo mi camino. Es confiando en el Señor, confiando que aún en mi error, Él me va a rescatar y Él me va a perdonar. Yo no dependo de mí, de lo que yo puedo hacer, de lo que puedo entender, de lo que puedo pensar. Yo dependo de mi confianza, de mi fe en el Señor. Y ahí es donde hallo dirección. Otro uso de la fe es que me sostiene en los momentos difíciles. Me sostiene en la prueba. Siempre me he preguntado cómo hacen las personas que enfrentan catástrofes familiares para mantenerse en pie. Anoche nos contaron de una amiga, de una persona que su hijo iba en el carro y se estrelló contra el peaje y se murió. Yo la conocía ya antes de que se casara, fue alumna mía, cuando enseñaba inglés, cuando Tatiana también era alumna. Es amiga, muy amiga de la prima hermana de Tatiana. Ella no es cristiana. Y yo anoche me preguntaba, ¿cómo se levanta esa mujer de ese dolor? ¿Qué pensará ella en este momento que dónde está su hijo? ¿Cuál es la ilusión? Perder a un hijo debe ser muy duro, sea lo que sea. Pero cuando yo sé que me lo voy a encontrar en el cielo, tengo una esperanza, tengo una certeza, tengo una garantía. Pero ¿y si no tengo fe? ¿Qué me va a mantener en ese momento difícil? Qué familia tan valiente haberse levantado hoy de la cama en la mañana. Yo no sé cómo. Yo sé quién. Pithtish es Él, es Jesús. Es Él el que la fortalece, aunque ella no lo sepa o no lo entienda muy bien. Es la fe la que nos sostiene en los momentos difíciles. La fe no evita el sufrimiento. No, todo va a salir bien, yo soy un hombre de fe. Todo va a salir bien de acuerdo al plan de Dios, pero el plan de Dios no siempre es el mismo mío. Entonces en ese salir bien, sí, todo va a salir bien, pero en ese salir bien puede haber dolor para mí. La fe no te aparta, la fe no es un escudo contra el sufrimiento o contra la prueba. La fe es más como, ¿recuerdan los buses como eran antes en Bogotá, las busetas que eran así todas planas? Y luego salieron unos buses que eran cochebala, que eran así puntuditos. La fe es más como ese nuevo diseño, me ayuda a atravesar. Ese diseño, el cochebala, no es
para más que ser aerodinámico y romper y atravesar el viento a velocidades vertiginosas en el tráfico de Bogotá. Sin fe, yo vivo como las bucetas de antes, siempre luchando contra el viento. La fe es el cochebala que me ayuda a atravesar el problema, la adversidad. La fe me garantiza que voy a pasar al otro lado y que esto que es adverso hace parte del plan perfecto de Dios. Entonces la fe nos sirve para conectarnos con Dios, para tener dirección, para mantenernos en la prueba y también nos sirve para unirnos. Recuerden hace poco cuando le dispararon a Miguel Uribe. La fe de Colombia se vio en la esperanza, en la certeza de que Miguel Uribe se iba a levantar de esa cama. Y no se levantó, ilusos todos. No, no es ilusos todos, es la voluntad de Dios. Pero la fe unió el pueblo. Gente que ni siquiera eran de los afectos de Miguel Uribe, gente que tal vez no había escuchado hablar de él, se unió en fe. La fe nos une, dice Efesios 4:5. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Como hay un solo Señor, cuando a alguien lo atacan de esa manera y la ciencia ya no puede hacer nada más y los médicos no pueden hacer nada más, ¿a dónde se recurre? Cuando pasa un momento difícil como perder un hijo, el caso que les contaba ahora, ¿a dónde recurro? Cuando el ser humano enfrenta una situación, ¿no han notado lo que hace la persona cuando hay algo adverso? En un estadio, para ponerlo en términos sencillos, va el jugador del equipo contrario corriendo en dirección a la cancha de mi arquero y casi hace gol. ¿Qué es lo que hace la gente? ¿Cuál es lo que hace la gente normalmente? Ay, ¿sí? Casi nos hacen gol. ¿Ustedes recuerdan la historia en la Biblia cuando el pueblo de Dios estaba perdiendo la batalla allá abajo? Es un instinto subir las manos, es un instinto tratarnos de proteger. Pero yo me podría proteger así, porque nadie cuando el partido nos van a hacer gol, nadie hace ¡ay! Porque sabemos que hay algo más grande que yo. Y el instinto humano comprueba que hay un solo Señor. Hay una sola fe. Aunque no todos lleguemos a ella. Y esa es una tarea de la iglesia. La fe no puede ser aislada. La fe nos une. Y nos une incluso con los que están lejos. Nos une con el que no me gusta mucho. Nos une con el que es diferente. La fe nos une. Si quiero que la otra persona se salve, si quiero que la otra persona llegue a los pies de Cristo, tiene que conocer ese único Señor, el que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. No un camino, no. Es Él, porque es uno solo, un solo Señor, una sola fe. La fe no es solamente para sentir a Dios cerca. Los jóvenes a cierta edad es muy común que digan: pero yo no siento a Dios, y comienzan a luchar con su fe. Pero es que la fe no es sentir.
El único uso de la fe no es sentir a Dios, de hecho no es un uso de la fe. La fe se manifiesta más con el amor que con el sentir. Ay, el amor es un sentimiento. Dios es amor. Y si yo amo, ¿puedo amar realmente sin Dios? Entonces, cuando estoy luchando con mi fe y yo no siento a Dios, pero siento amor por alguien, pues estoy comprobando que ahí está Dios, porque si no fuera por Dios, el ser humano no podría experimentar ese sentimiento del amor. La fe nos ayuda a vivir, a decidir, a resistir. Pero el no sentir algo no es un indicador de falta de fe. Antes de terminar, devolvámonos a la fe un momentico en el Antiguo Testamento. Vamos a ver cómo es que pasó la fe de un qué a un quién. La fe del Antiguo Testamento, emuná, sólido, firme, confiable, algo futuro, no nació cuando leemos Hechos, no nació en el Pentecostés. Estaba ya desde el Antiguo Testamento. Abraham, en Génesis 15, versículo 6 dice, Abraham creyó al Señor y el Señor se lo reconoció como justicia. Él creyó sin ver, sin tener pruebas físicas. Abraham fue obediente. Él hizo lo que tenía que hacer. Él no necesitó evidencia. La fe de Abraham era emuná, firme, sólida, en algo que iba a suceder. Lo mismo Moisés. En Hebreos 11:27 dice, por la fe salió de Egipto sin tenerle miedo a la ira del rey y se mantuvo firme, pues había visto a aquel que es invisible. Por fe se mantuvo firme. Emuná es firmeza. Él pudo haber creído más en el faraón, que tenía autoridad, que decía y se hacía. Él pudo haber creído más en los peligros del desierto, en la realidad de las serpientes peligrosas y la falta de agua, la facilidad de perder el conocimiento y el sentido de la ubicación. Pero ¿en quién creyó Moisés? En Dios. Su fe firme lo llevó a la acción. No fue que creyó a ciegas. Él creyó en la evidencia de Dios. En los Salmos hay infinidad de ejemplos de fe, pero también de duda, también de momentos en los que no sentían, en los momentos en que estaban pasando tiempos difíciles. ¿Qué tal el Salmo 13? ¿Cómo comienza? ¿Hasta cuándo, Señor, me tendrás en el olvido? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? No estaban pasando momentos chéveres. Había sufrimiento, pero en ese sufrimiento había fe. Había emuná, firme. Aún en la prueba ellos seguían manteniendo su firmeza y diciendo, Señor, ¿hasta cuándo? Sentimos que nos has olvidado. ¿Hasta cuándo nos vas a tener en el olvido? Aún en la dificultad, la fe es firme. Miren cómo en estos ejemplos la fe no está mirando hacia atrás, la fe está mirando hacia adelante. ¿Hasta cuándo, Señor?
Está confiando en algo del futuro. Abraham, él creyó en el Señor y el Señor se lo reconoció como justicia. Él creyó sin ver lo que iba a pasar, era un evento futuro. Igual Moisés, él salió de Egipto confiando en lo que había al otro lado, lo que los estaba esperando allá. Emuna es firme, constante, a futuro, hacia algo allá. Ellos no estaban mirando atrás. Ellos tenían su mirada puesta hacia adelante, tenían una esperanza. Había una promesa para el pueblo de Israel y ellos la creían. La fe en el Nuevo Testamento, como lo veíamos ahora, sigue siendo una convicción firme, sigue habiendo confianza, pero ya no es solo creer que algo es verdad, sino que alguien es real. Creyendo no en que un día iba a llegar un Mesías. La fe en el Antiguo Testamento ya la pone en presente. En el Nuevo Testamento la fe es en una persona, no en una idea. Juan 14:6 nos deja ver un tiempo presente, no futuro. Dice, cuando Jesús él mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ya no hay una esperanza hacia adelante. Es ahí, es ahora, ya sucedió y es una persona. Yo soy. En el Nuevo Testamento la fe es más activa que en el Antiguo Testamento. Por eso Santiago en el capítulo 2, versículo 17 dice, así también la fe por sí sola, si no tiene obras, ¿qué le pasa a la fe? Está muerta. Ahora, hay que aclarar que las obras no son para ganarnos la salvación, es porque ya nos ganamos la salvación. Ya nos la entregaron, no nos la merecíamos. El hecho de que yo decida poner mi fe en Cristo no significa que yo soy el que inicia esa fe. Hablaba hace un ratico con los jóvenes y les decía, te voy a regalar una tablet. ¿La aceptas? Sí, la acepto. Ok. ¿De quién fue la acción? Si yo no se la quiero regalar, ¿tiene algún efecto que él la quiera recibir? No. Él va a tener esa tablet porque yo decido regalársela. Asimismo es la salvación. No depende de que yo diga, sí Señor, yo te acepto en mi corazón. Yo quiero poner mi fe en ti. Yo creo que tú moriste en la cruz por mí, Señor Jesús. En ese momento soy salvo. En ese momento paso a ser hijo de Dios, no solo creación de Dios. Pero no depende de mí, porque el que puso la salvación para dármela fue Él. No hubiera podido hacer yo absolutamente nada si Dios no decide ese plan. Entonces la fe nos lleva a actuar, no para ser salvos, sino porque ya somos salvos. No para que Dios me mire y diga, eres tan bueno, haces tantas cosas que decido entregarte la salvación, decido darte vida eterna. No, es porque nosotros vimos que nos dio la vida eterna. Y en respuesta, lo menos que podemos hacer es dar fruto. Por eso es que Santiago entonces dice que la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. En el Nuevo Testamento, la fe espera. La fe es paciente. Gálatas 5:5. En Gálatas 5:5 dice que nosotros esperamos.
Nosotros aguardamos, me encanta esa palabra que ya no se usa en español, aguardar. Porque es atesorar, esperar, con una esperanza. ¿Qué esperamos si ya vino, ya el Señor vino, ya lo vimos, ya murió en la cruz? ¿Qué esperamos los cristianos hoy? El regreso de Cristo, porque Él va a volver a reinar con poder. Por eso la fe tiene también que ver con esperar. También miramos hacia adelante, pero miramos hacia adelante que se cumpla lo que Jesús, Él mismo, dijo que va a suceder, que va a regresar. Y la fe en el Nuevo Testamento, como es un quién, tiene un autor y un perfeccionador. Hebreos 12:2 dice claramente, que yo no lo alcance a leer es otra cosa. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba. Nuestra fe claramente tiene un autor y perfeccionador, Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, de nuestro pitish. No puedo yo tener fe por mi propio mérito. Él comenzó la fe en nosotros y va a hacer que esa fe llegue a su objetivo, a su fin, no al fin de terminar, sino al objetivo. ¿Para qué tenemos fe? El autor y perfeccionador de nuestra fe es Cristo. No existe fe por fuera de Cristo. Nuestra fe está puesta solo en Cristo. Una de las 5 solas de la Reforma, solo Cristo salva. ¿Por qué solamente en Cristo? Por la evidencia, por la experiencia, por su presencia. Nuestra fe en Cristo no es ciega. Nuestra fe en Cristo está plenamente justificada. Para creer en Cristo no tengo que apagar el cerebro. Para creer en Cristo no me tengo que conocer a mí mismo y pasar al siguiente paso en mi proceso de crecimiento evolutivo, como enseñan algunas teorías modernas. El objetivo de la fe no soy yo. El objetivo de la fe es Cristo y su obra redentora. No le busque más. Abraham esperaba a quién. Cuando acabamos de leer que ¿esperaba a quién? A Cristo, al Redentor, al Mesías. Los profetas anunciaban a Cristo. El emuná enfocaba hacia Cristo. El Nuevo Testamento proclamó a Cristo, mostró a Cristo, nos dejó evidencia de Cristo. Nosotros lo recibimos, nosotros lo proclamamos y nosotros lo esperamos porque un día lo vamos a ver. Y ahí sí es donde decimos amén. Amada iglesia, el autor incógnito de Hebreos nos invita a unirnos a Abraham, a los profetas, a los salmistas. Ahí acabamos de leer Hebreos 12:2. Dice, fijemos la mirada en Jesús,
Él nos está invitando a que nos unamos a Abraham esperando a Cristo. Él nos está invitando a que nos unamos a los profetas proclamando a Jesús, presentando a Jesús. Él nos está invitando a que nos enfoquemos en Jesús. Fijar la mirada no nos está diciendo que sigamos haciendo alguna otra cosa y que pongamos la mirada en Jesús. Fijar la mirada es con todo nuestro ser. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreció la vergüenza que ella significaba. ¿Y cuál fue el resultado? Ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Él es el objeto de nuestra fe. La fe no es un esfuerzo de nosotros para llegar a Dios. Es la respuesta de Dios, ya que Cristo vino a nosotros. Si amamos a Dios, nos esforzamos por conocerlo. Si conocemos a Dios, nuestra respuesta natural va a ser el amor. Y si amamos, nuestra fe se va a ver reflejada en nuestras obras, que no nos llevan a salvación, sino que son el producto de nuestra salvación. Eso es vivir una vida por fe. No es sentir, no es vivir a ciegas, es mirar a Cristo. Fijemos la mirada en Jesús. Antes de que nosotros aceptáramos a Jesús, Él ya nos conocía. Antes de conocerlo ya había muerto por nosotros, sin nosotros merecerlo. Pero ¿saben qué, amada iglesia? Hoy vive para que nosotros vivamos eternamente. Acompáñenme en oración. Señor Jesús, gracias. Gracias porque nos has invitado a fijar la mirada en ti. Gracias porque antes de nosotros conocerte, antes de que existiéramos, antes de que pecáramos, ya tú nos habías conocido, nos habías amado, nos habías perdonado y nos habías restaurado. Gracias porque antes de saber que íbamos a fallarte, ya tú tenías los brazos abiertos para recibirnos con amor. Gracias porque aunque hoy te fallamos, gracias porque aunque te fallamos vez tras vez, una sola vez que nos perdonaste fue suficiente. Gracias por tu sacrificio. Gracias porque hoy nuestra fe se fundamenta en ti, no en algo, no en una promesa futura, sino en algo que nosotros ya sabemos que sucedió. Gracias porque esa fe nos lleva a esperarte con certeza, con la seguridad de que vas a volver. Gracias porque esa fe hoy a nosotros, Señor Jesús, nos da la garantía y la certeza de que vamos a estar contigo cara a cara. Gracias porque hoy tenemos esta garantía y esta certeza de cosas que no vemos, pero tenemos la certeza y la seguridad objetiva de que son reales. Gracias porque sin verte podemos sentarnos a tus pies. Gracias porque aún sin sentirte, tú nos amas. Gracias porque aún cuando pasamos por valles de sombra y de muerte, tú estás ahí.
Porque cuando mi razonamiento se nubla y no logro verte, no logro escucharte, tú me sigues amando y abrazando. Gracias, porque no hay nada que yo haya hecho para merecer tanto amor. Y aún así recibo tanto amor que no logro entender. Hoy te pedimos, Señor, que tú nos fortalezcas como iglesia, como tu pueblo. No solamente a la iglesia a sus pies, a la iglesia, a tu iglesia aquí en la tierra. Yo te pido que nos fortalezcas, que nos dé la convicción de la necesidad de ir a llevar tu palabra a otras personas para que ellos también crean. Yo te pido que tú nos fortalezcas como iglesia para unirnos, para luchar juntos en contra del enemigo común. Que tú nos permitas con esta fe que es una sola, como nos lo decías hoy, para unirnos en torno de un solo Señor, para unirnos en torno a ti. Yo te pido, Señor, que la iglesia ya no busque más divisiones, ya no busque más diferencias, ya sabemos que nos hiciste diferentes. Ayúdanos como iglesia a amarnos en la diferencia y unirnos, que la fe en ti nos una para avanzar en la tarea que nos has puesto. Que no nos dejemos engañar por estrategias que no vienen de ti, sino que nos unamos con tu palabra y lo que tú nos has enseñado para ir y hablar de ti en todas las naciones, a todas las etnias, y que así podamos ver pronto tu regreso. Padre, gracias hoy por tu palabra. Yo te pido que nos ayudes a cada uno de nosotros a entender por qué hoy tu Santo Espíritu está trayendo a nosotros esta palabra que tu Santo Espíritu inspiró hace tantos años. ¿Qué me quieres decir hoy a mí específicamente? Y ayúdame a que por fe, de manera informada y no ciega, yo pueda avanzar, aunque sienta temor, aunque sienta dudas, que yo pueda avanzar con la plena seguridad de que eres tú quien me está llamando a avanzar. Hoy yo te pido por tu iglesia, Señor. Hoy yo te pido tu bendición para cada una de las personas que estamos acá. Hoy yo te pido, Padre Todopoderoso, que fortalezcas nuestra fe. Señor, yo te pido que nadie salga de este lugar como entró. Que nuestra fe salga fortalecida de este lugar. Que salgamos con el deseo de fortalecerla aún más, al punto que la queramos compartir con otros. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra en esta tarde. Hoy te oramos en tu santo, poderoso y glorioso nombre que está sobre todo nombre. En tu nombre, Señor Jesucristo de Nazaret. Amén.